el Partido Nacional resolvió en su bancada no acompañar este proyecto de ley de capitalización de ANCAP. Y obviamente la predisposición estaba, pero después de haber escuchado en comisión a la ministra Cose y al ministro Astori, quedaron absolutamente confirmada la disposición a no acompañar esta capitalización de ANCAP, porque en realidad las explicaciones fueron muy magras y lo que faltaron fueron las certezas. Perdón, las únicas certezas que hoy dieron los ministros que vinieron a la Comisión de Hacienda fueron tres. La primera, que se capitaliza ANCAP, que está en una situación crítica, según dijo el ministro Astori, en 622 millones de dólares, perdonándole una deuda con el Ministerio de Economía, la única deuda que era comercial, no financiera, y que estaba en unidades reajustables, indexadas. La segunda certeza es que además de este perdón de una deuda de 622 millones de dólares, se va a recibir un préstamo, un crédito internacional de 250 millones de dólares de la Comisión Andina de Fomento, que no está claro ni la tasa, ni el costo, ni quién lo va a recibir. Está claro que va a ir a darle fondos frescos a ANCAP. Ahí estamos en 900 millones de dólares de capitalización. Pero esto ocurre sin establecer claramente cuáles son los requisitos de mejora de gestión. Esto ocurre sin el cambio de las autoridades de ANCAP que vienen del periodo anterior, que llevaron en parte a la empresa a la situación por la cual hoy hay que capitalizarla, y no nos da garantía que de aquí para adelante se haga en forma diferente a la situación que está hoy. Y obviamente, hay una capitalización encubierta que hoy también fue la tercera certeza que dio el ministro de Economía, que es a través del precio de los combustibles, porque anunció que no van a bajar los combustibles en enero cuando correspondía revisarlo, cuando el petróleo bajó un 27% y en dólares se mantuvo igual que la referencia anterior de ANCAP. Esto, señor presidente, es una transfusión, pero no es la cura del problema, no es la cura de la enfermedad. Y cuando hablamos de capitalización, sea condonando deuda o aportando fondos frescos a través de endeudamiento, estamos generando siempre un costo de oportunidad, que lo damos acá, pero no lo damos allá. La capitalización de ANCAP, in totum, la declarada, no la encubierta. La encubierta está en más de 200 millones de dólares. La declarada, entre la capitalización que votamos hoy perdonando el préstamo de economía y el préstamo internacional que viene para Fondo Fresco ANCAP, implica casi la mitad del presupuesto educativo para el 2016. Implica 9 veces la refacción del hospital de clínicas, implica 900 kilómetros de ruta, implica 400 y pico escuelas de tiempo completo. Porque hay, en definitiva, comparar. Este es un día histórico. No existe en la historia del Uruguay una capitalización de una empresa pública de esta magnitud. No existe. El antecedente anterior tiene que ver con la creación de ANCAP en 1931, que se aprobó un empréstito por 6 millones de pesos. Significaba que se autorizaba a endeudarse hasta por esa cifra y era en ese momento un 2% del Producto Bruto de aquel entonces, de 1931. Hoy, esta capitalización declarada de 900 millones de dólares, sin tomar en cuenta la oculta a través del precio de los combustibles, implica una capitalización que es más o menos casi la cifra del 2% del PBI actual. Es el único antecedente que tenemos para poder comparar. No hay otro antecedente de una magnitud de cifra para capitalizar una empresa pública. ¿Y sabe lo que faltó, presidente? Con todo respeto, faltó autocrítica. Obviamente estamos en una situación de colapso, de salvataje a una empresa pública que está técnicamente quebrada, si no fuera porque es estatal. Miren,
ANCAP en el 2014, según su balance, tuvo ingresos por 3.762 millones de dólares. Es la principal empresa del Uruguay. El combustible cifra el 94% de los ingresos del grupo. Y esta empresa es monopólica, es estatal, que tiene un precio administrado, como el de los combustibles, que cifran el 94% de los ingresos de la empresa, tiene un resultado negativo del 2011 a la fecha. Que teniendo en cuenta los de este año, estamos arriba de los 800 millones de dólares de déficit. Escucharon bien, 800 millones de dólares de déficit. Los más importantes, 2011, 95, 2012 baja un poco, el 2013, 169 millones de dólares de déficit, el 2014, 323 millones de dólares de déficit, y este año vamos a rondar los 200 millones de dólares de déficit de ANCAP. Obviamente está en una situación crítica. Lo reconoció en la última sesión de la comisión investigadora el presidente Colla. Quizá la única autocrítica, nosotros que hemos sido muy duros con la gestión y responsabilizando a algunos actores de la misma, quizá el único rapto de autocrítica tuvo que ver en reconocer que se cometieron errores, que hubieron aprendizajes y que ANCAP está en una situación crítica. Y lo compartimos. Una empresa que tiene una relación de 10-1 entre lo que debe y su patrimonio es una empresa técnicamente quebrada. Solo se banca porque tiene el respaldo del Estado. En una empresa además que el 2013, 2014 y el 2015 va a tener récord de venta de combustibles. Reitero, una empresa que es monopólica, que es estatal y que tiene un precio administrado. Sin embargo, termina con un déficit acumulado de más de 800 millones de dólares. Pero también vamos a ver la evaluación del patrimonio, cómo evolucionó el patrimonio de la empresa. En el 2005 el patrimonio de la empresa era 460 millones de dólares. Sube en el 2010 a 1.135. Pero en el 2014 baja a 432 millones de dólares el patrimonio de ANCAP. Y este año, el 2015, va a cerrar su balance con la mitad del patrimonio del año anterior. Va a cerrar con alrededor de 200 millones de dólares de patrimonio. Con lo cual hace, reitero, una relación entre deuda y patrimonio de 10-1. Porque tenemos que ver la evaluación, cómo evolucionó la deuda de ANCAP. En el 2005, ANCAP debía 339 millones de dólares. En el 2010, ANCAP debía 1.062 millones de dólares. Y en el 2014 está debiendo 2.173 millones de dólares. O sea, el patrimonio se mantuvo igual hasta el 2014, porque este año vuelve a bajar a la mitad, y la deuda se multiplica por 6,5 veces. Pero además, el componente de la deuda es un componente muy complicado. Una gran parte en dólares, un porcentaje altísimo. El propio ministro Astori hacía referencia cuando vino la propia comisión investigadora del porcentaje alto de la deuda en dólares, pero además la mitad de ella a corto plazo, y estamos hablando a menos de 12 meses, y la mayoría a tasa variable. Desde diciembre a marzo, ANCAP tiene obligaciones por 600 millones de dólares. Vaya si entendemos en algunos casos la urgencia que tienen algunos por votar esto, pero quedaron rengos. Esto tenía que haber venido acompañado de un paquete que quizá era previo a la capitalización de algunas medidas removedoras de gestión,
de cambio de cabeza, de cambio de cultura, de cambio de acción. No podemos, a su vez, poner plata si además de no cambiamos la gestión, cambiamos quienes están al frente de la gestión. Porque es humano. No le podemos pedir a la gente que vaya a hacer cosas diferentes de lo que viene haciendo. Y no terminamos premiándola, dándole más tiempo en la permanencia y la elección de una empresa cuando llegamos a esta situación de colapso y estamos hoy discutiendo su capitalización. Tengamos en cuenta que ANCAP no distribuye dividendos desde el año 2002. Para que tengamos conciencia de lo que estamos viendo. Cuando empezamos a hablar del déficit de ANCAP y cómo llegamos a esta situación, ya encontramos a lo largo de este periodo, de estos meses, 5 o 6 versiones, algunas encontradas, otras complementarias. Empezamos viendo que el tema del déficit o la causa son las inversiones, la diferencia del tipo de cambio, el subsidio del boleto, la carga impositiva en algunos casos. Después se vio que ANCAP era simplemente un agente de transferencia. Pero después vimos, obviamente, algunas otras situaciones como los costos no reconocidos por el Ministerio de Economía del 2011 al enero del 2015. Y se calcularon, hablaron de 800 millones de dólares, por eso hay gente que no habla de capitalización, habla de compensación. Y hemos visto además un espectáculo de toma y daca, de deslinde de responsabilidades o de acusaciones cruzadas sobre quién tiene la responsabilidad. Lo que nadie discute es la situación crítica en la que se encuentra la empresa. Y por acción o por omisión, estamos convencidos que los responsables son todos los que estaban al frente del gobierno. Miren, seguramente parte de esta discusión, se va a dar en febrero cuando se trabajen los informes, se debatan los informes de la comisión investigadora. Porque van a ser mucho más amplios que estos temas. Obviamente vamos a trabajar sobre irregularidades, sobre algunas situaciones que tienen otro tipo de apariencia, de ilicitudes, además de hablar también de gestión. Porque eso también se trata, las comisiones investigadoras. Por lo menos las que logramos que votara al frente de 10 años hacia atrás. Cuando hablamos de costos no reconocidos de 800 millones de dólares, que se podrá discutir la cifra y se podrá discutir si se tiene o no se tiene razón. Yo la verdad que tengo visiones encontradas y cada vez que avanzamos más hurgando sobre las causas de los mismos, más dudas generan. Que estaban fuera de control, que se avisaron, que en realidad había costos que se sabían y no lo quisieron reconocer. Algunos dicen que no se reconocieron porque no era pasible de ser reconocido porque estaban fuera de control, porque se aumentaron los salarios por encima de la media de las empresas públicas, porque se manejaron una discoordinación en cuanto a la política de inversiones, cuando hubo discoordinación en cuanto a la política financiera. Por eso hablamos que por acción o por omisión la responsabilidad es compartida. Pero lo que está claro, y en eso no hay dos interpretaciones, es que tengan razón o que no tengan razón sobre que los costos eran justos reconocerlos. Lo que está claro, que no tomaron las decisiones preventivas para trabajar en consecuencia y evitar el colapso. Es más, vieron que, como en el Titanic, que el iceberg estaba ahí y en realidad en vez de cambiar el rumbo, de achicar, lo que empezaron a hacer es apretar el acelerador y aumentar la fiesta, aumentar los gastos, aumentar los costos. Ni siquiera hubo la capacidad de reprogramar, reestructurar, gestionar diferente para tratar que el impacto, aun si tuvieran razón que no le reconocían costos, tuvieran menor impacto
en la salud financiera de la empresa. Porque siempre la salud financiera de una empresa monopólica con precios administrados en los combustibles lo terminamos pagando todo, como vamos a hablar más adelante. Obviamente que acá empezamos a hurgar también en la gestión y empezamos a ver una cantidad de situaciones que llaman la atención muchísimo. Y no voy a hacer ahora un juicio de valor porque es producto del informe que vamos a hacer en febrero. Pero hubo una planta desulfurizadora, yo tengo el llamado inicial, era un valor, 88 millones de dólares, después terminó en 160, terminó costando 421. Y todavía terminamos acordando con la empresa que la hizo un acuerdo extrajudicial por 34 millones de dólares por un reclamo de 96 millones de dólares que la empresa Astra Evangelista le hizo a ANCAP. Que la planta de Portland, que el negocio del Portland era deficitario, no es nuevo. Del 2000 al 2005, el déficit de la división Portland, Cementos Portland, fue de 13 millones de dólares. Del 2000 al 2005. Del 2005 al 2010 fueron de 60. Del 2010 al 2015 fueron de 123 millones de dólares de déficit. Pero con un agregado. Se invirtieron 250 millones de dólares en tratar de modificar y mejorar la eficiencia de las plantas de Portland. ¿Y saben cuál fue la contestación? ¿Por qué seguía el déficit? Porque en realidad para terminar la inversión de modernización faltan 240 millones de dólares más para tratar de llegar a ese punto de equilibrio. Y es un momento de decir, no tenemos en una pizca de autocrítica de decir algo capaz que está mal. No es siempre poner y poner y poner y nunca tratar de poner la lupa sobre los resultados. Porque el poner implica que hay alguien que pone. Y no es un intangible, no es San Expedito. Es la gente con los combustibles, siempre la gente con los combustibles o con los impuestos que viene de renta general. Tenemos también un remolcador que se mandó a hacer, que salió mal lo que tenía previsto, que se inauguró y no funcionaba, que la Armada después lo arregló y que después de todo eso, en septiembre del 2014 se le entregó a ANCAP. Hace poco lo pusieron a funcionar. ¿Sabes lo que pasó? Hubo que ponerlo a arreglar de vuelta porque las barcazas, después que una empresa argentina contratada sin licitación hizo el diseño de la misma, no podían ensamblar entre el empujador y la barcaza cuando estaban cargadas de combustible. No estaban alineadas y hubo que arreglar, tiene un nombre técnico, creo que son patines, pero tuvo que arreglarlo. O lo están arreglando. Todavía no puede funcionar, mientras tanto le vamos pagando 6 millones de dólares a una empresa al cual le alquilamos un remolcador. O la planta de cal. En la planta de cal vamos a gastar más de 148 millones de dólares por un negocio con Brasil que en los papeles era maravilloso y que en realidad desde que empezó a funcionar estamos perdiendo. Estamos perdiendo porque nunca pudimos cumplir ni con la calidad ni con la cantidad de la cal que le entregamos a CGTE brasilera. Claro, por eso tuvimos que pagar multas. Llevamos pagando 7 millones de dólares de multas, 7 millones y medio. Este año estamos pagando 150.000 dólares por mes. De multa que pagan ANCAP, pero que en definitiva nadie sabe por qué no se transfiere a quienes le compramos la cal porque la ANCAP no llega a través de Cemento del Plata a producir la cal que se necesita para cumplir con Brasil. Y además, si algo faltaba a ese negocio en el cual da pérdidas, porque todavía ni siquiera da ganancia, pagamos multas y da pérdida, y estamos invirtiendo 148 millones de dólares. Quien transporta la cal del Uruguay a Brasil es una empresa brasilera con camiones brasileros, con choferes brasileros, a la cual ya le vamos pagando 16 millones de dólares, obviamente sin llamado a licitación. Pasaron cosas curiosas. En el 2014, en diciembre, UTE le adelanta a ANCAP 103 millones de dólares por concepto de compra de combustible, que todavía ANCAP no cumplió. ¿Cuál es el sentido? Y bueno, y seguramente mejorarle el balance.
Se llamó anticipo, así está establecido. Seguimos pagando una tasa de inflamable, todo eso tiene que ver. Una tasa inflamable por un servicio que la Intendencia de Montevideo no da, es un subsidio a la Intendencia de Montevideo de 20 millones de dólares por año que paga ANCAP por el control de los camiones que salen de la tablada. Yo el otro día leía un convenio que había firmado el entonces presidente de ANCAP antes de irse, Daniel Martínez, y el intendente Erlich, donde en aquel momento eran 10 millones de dólares por año que le daban ANCAP a la Intendencia, y había un compromiso de ir bajando en 4 años, llegarlo a 0. No solo no se bajó, sino que se incrementó. Hoy estamos en 20 millones de dólares por año. Y esto decía en su momento las declaraciones de Martínez, cuando con toda lógica quería eliminar esa tasa inflamable. Como, claro, presidente de ANCAP decía esto incide 0.5 en el precio del combustible. Son pequeñas, grandes cosas que se van sumando. En este caso, obviamente con incidencia mayor. Ante esta situación, porque esta es una situación que la veíamos venir, que se fue tratando cuando vino el déficit del 2013 en Comisión de Industria, recuerdo, yo estaba en la Comisión de Industria de Diputados, vino el entonces ministro Kremerman y el presidente ANCAP y el directorio ANCAP. Se trató el 2014, en este caso se trató el 2015 con respecto al déficit del 2014, vino en este caso la ministra Cose y el presidente Colla. Yo tengo acá la versión taquigráfica de esa comisión, convocada por el diputado Pablo Autala. Recuerdo que la ministra dijo, lo puedo leer textualmente, ANCAP este año va a seguir dando resultados negativos. Obviamente la cara fue de sazón de todo el mundo, pero dijo, pero no los 323 del año pasado. Nosotros tenemos la expectativa que sean 50 millones de dólares de déficit. Decimos, bueno, hubo un cambio de rumbo, notorio cambio de rumbo, porque además anunciaron 10 medidas. En realidad, en lo personal las comparto todas. 10 medidas para reencauzar la operativa de la empresa. Hoy le preguntamos a la ministra Cose qué había pasado con esas medidas, por qué no se habían tomado. O las que se habían tomado, muy pocas no habían dado resultados. Y obviamente no tuvimos respuesta porque el déficit de este año no son 50, son 200. Algunos dicen que un poquito más. Pero con un agregado, este año había una voluntad mayor de tratar de cambiar el rumbo. Yo tenía la expectativa de que este año hubiera una voluntad mayor de cambiar el rumbo, entre otras cosas porque la discusión del reconocimiento de costos ya no estaba. En enero del 2015, Economía reconoce y se incorpora a la paramétrica una serie de costos no reconocidos, fundamentalmente de distribución, y por eso, entre otras cosas, el ajuste de los combustibles del enero de este año fue menor al que estaba previsto. Con lo cual el tema de los costos no reconocidos ya no estaba arriba de la mesa. Y hubiéramos esperado un resultado mejor. La verdad que estas medidas fueron muy tibias y algunas ni siquiera se tomaron. Es más, el otro día el presidente Colla, el último día de la comisión investigadora, reconoció que en el primer semestre del año el déficit de ANCAP fue de 165 millones de dólares. 165 millones de dólares. La ministra había anunciado 50 para el año de déficit. Bueno, Colla reconoció 165 millones de dólares. Hoy Astori dijo que a septiembre tenía un déficit de 160 millones de dólares. Obviamente, una vez más, hay varias versiones y en definitiva hay cosas que nos cierran. En este
proyecto de ley hubiéramos esperado cosas previas. Yo creo que lo de La Plata era lo último. Yo sé que había apuro porque en enero se vence una cuota de amortización del préstamo que tiene ANCAP con el Ministerio de Economía de 70 millones de dólares. Y el apuro era por eso. Pero estamos hablando de votar al galope la capitalización más alta de la historia del Uruguay en una empresa pública. Y lo estamos haciendo además sobre la deuda, quizá la única que no está dolarizada, que está en unidades indexadas como la deuda que tiene con el Ministerio de Economía, fruto de dos leyes de este Parlamento que votamos, donde se cancelaba anticipadamente la deuda con PDVSA por un régimen de compra de petróleo especial. A una tasa de descuento aceptable, nos pareció un buen negocio financiero y lo acompañamos. Con nuestro voto lo acompañamos las dos veces, las dos cancelaciones anticipadas. Y el préstamo de economía era en unidades indexadas. Pero hubiéramos esperado antes de pedir esto, antes de hablar de plata y de este monto de plata, porque ella habló de 622 más 250, que es de las pocas certezas que tuvimos. Claro, nadie sabe los 250 cómo va a ser, a qué tasa, quién lo va a administrar. Lo que sí está claro que son fondos frescos. Tampoco se sabe para dónde va a ir. Es para ANCAP, pero no se sabe para dónde. Hubiéramos esperado algo previo. Era necesario algo previo. Estaba la población esperando algo previo. Estaba esperando un volantazo en lo que tiene que ver con la gestión de la empresa. No podemos seguir haciendo más de lo mismo. No podemos seguir haciendo más de lo mismo. Es mucha la plata del déficit. Es mucho el endeudamiento. Y hubiéramos tenido la exigencia razonable, no estamos pidiendo nada extraordinario, razonable, de tener garantía de cambio de gestión y tener garantía de liderazgo de esa gestión al frente de la empresa ANCAP por parte de personas idóneas que no tuvieran que ver con la situación que hoy estamos capitalizando. Lo dije una y mil veces, quienes son parte del problema no pueden ser parte de la solución, ni corresponde, ni están capacitados para hacerlo. No capacidad profesional, no están capacitados porque en definitiva tienen que ir contra su propia gestión. Y no está bueno que eso ocurra, no nos da garantías que eso ocurra. Miren, hay un artículo de la Constitución, el 197, que habla de la relación entre el Poder Ejecutivo y los entes autónomos. Y la verdad que dice que el Poder Ejecutivo puede observar a posteriori los actos de los entes autónomos. O sea, instrumentos, si había alertas para tratar de cambiar el rumbo, hubieron. Algunos no lo hicieron, otros optaron por callarlo, otros lo hicieron en algunos ámbitos y otros directamente lo compartían. Pero hay otra capitalización, señor presidente, que tiene que ver con la capitalización encubierta. Este año, el que está terminando en estos días, entre las tarifas, las dos veces que bajaron menos de lo que estaba previsto, o por lo menos lo que decía la paramétrica. Y las tarifas cuando subieron más de lo que decía la paramétrica, hubo una capitalización encubierta de 6 millones de dólares, que los uruguayos le hicimos a ANCAP, a través del precio de los combustibles. Y en enero, que tomando en cuenta las reglas que la propia ANCAP fijó y el Ministerio de Industria, que cada 3 meses se revisan el precio de los combustibles, hoy nos enteramos que se cambian las reglas de juego y que no va a ocurrir, yo creo que en detrimento de la gente. En enero no va a haber rebaja del precio de los combustibles. Y miren, en octubre, en enero, tomando en cuenta la referencia de ANCAP,
de octubre, la referencia de octubre de ANCAP era el barril de petróleo a $50 el barril y el dólar a 29.60. ¿Sabe a cuánto está hoy? El petróleo está a 36.50, bajó un 27% y el dólar está prácticamente igual a 29.71. Teniendo en cuenta que el petróleo incide un 35% en el precio de los combustibles y teniendo en cuenta que ahora se va a cambiar porque el IMS no se ajusta en enero, sino que se puede ajustar hasta por el IPC a lo largo del año, los combustibles en enero, para ser justo con la gente y con la paramétrica que fijamos y con la regla de juego, deberían bajar un 9%. Si no lo hacemos es porque decidimos capitalizar ANCAP a través del precio de los combustibles en 150 millones de dólares más de lo que estamos votando en el día de hoy, en el Día de los Inocentes. Estaba diciendo que además de la capitalización anunciada de 622 millones de dólares que se vota hoy en el Día de los Inocentes por parte del Senado de la República, más los 250 millones de dólares que anunció el ministro de Economía que viene de un préstamo internacional a tasa no se sabe cuánto. Estamos hablando de 900 millones de dólares, se le suma una capitalización encubierta, que este año, por el precio de los combustibles, fueron 100 millones de dólares y que el año que viene, si en enero ocurre lo que anunció lamentablemente hoy el ministro, que no se van a bajar los combustibles a pesar que el petróleo bajó y el dólar está igual, son 150 millones de dólares más que vamos a capitalizar en forma encubierta a los uruguayos a través del precio de los combustibles. Los precios de los combustibles en Uruguay, obviamente, son mucho más altos que el resto de la región. Miren, está bastante cerca Argentina y con la eliminación del cepo cambiario bajaron bastante. Estamos comparados con la región 65% por encima del gasol y 44% la nafta, promedio. La fuente, para que lo puedan ver, se llama globalpetrolprice.com. ¿Y saben quiénes están en niveles parecidos a Uruguay? Muy pocos países de Europa, Hong Kong e Israel. Después el resto tiene precio mucho más bajo que en nuestro país. En la comisión de hoy le preguntamos sobre algún anuncio que los ministros habían hecho, junto con el anuncio de no bajar los combustibles. A ver, al otro día que el presidente Colla dijo que en enero se bajaban, el ministro Astori dijo que no se iban a bajar en enero. Una mala noticia, pero además una debilidad muy notoria del presidente ANCAP. Se dijo en la conferencia de prensa donde se anunció la remisión de este proyecto que se iba a capitalizar en la empresa en esta cifra que estamos manejando, 622 millones de dólares, perdonando un préstamo del Ministerio de Economía, que una vez más digo, es plata que no le ingresa a Economía, no es plata que en el éter se pierde y que nadie sabe quién la paga. Y del préstamo de 250 millones de la CAF, que le preguntamos si nadie sabe para dónde van y a qué tasa es, porque ¿quién lo va a resolver? Y acá aparece una nueva figura. Acá aparece una nueva figura, que es la comisión de expertos. O los interventores, no le gusta que le digan interventores, nos corrigieron hoy, bueno, interdictores. Pero son una comisión designada por el Poder Ejecutivo que en realidad no se sabe mucho cuál es el respaldo jurídico que van a tener. Porque la Constitución obviamente resguarda la autonomía de los entes autónomos. Y yo hablé del artículo 197, donde el Poder Ejecutivo puede observar actos de los entes autónomos. Incluso ante diferendos entre un ente autónomo y el Poder Ejecutivo pueden venir al Senado. Cosa que no ocurrió nunca. Por más que digan ahora que se avisó, no ocurrió nunca. Nunca hubo una observación por parte del Poder Ejecutivo ni de ningún ministro durante el 2011, 2012, 2013, 2014, de la situación que estaba en ANCAP, de los que nos vinimos a enterar, producto, entre otras cosas, de una comisión investigadora. Y cuando preguntamos hoy al ministro Astori y a la ministra Cose, ¿cuáles van a ser las competencias, las funciones de esta comisión de expertos? Nos dicen, bueno, en realidad no está del todo claro. Vamos a hacer unos estudios, vamos a hacer un diagnóstico,
Vamos a hacer un diagnóstico con la Facultad de Economía, con la Facultad de Ingeniería. Yo creo que ANCAP, si algo tiene, es un exceso, una inflación de diagnósticos. Pero le preguntamos más concretamente, ¿son los que van a definir la línea? ¿Qué función tiene el directorio? ¿Qué pasa si mañana el directorio toma una decisión, o la mayoría del directorio, y el comité de expertos interventores toma otra decisión? ¿Quién lauda? Bueno, quedaron en ver. Quedaron en ver qué va a pasar, entre otras cosas, con ese préstamo famoso, esa transfusión, a eso sí de fondo fresco, no se le perdona nada. Fondo fresco, 250 millones de dólares. ¿En qué se van a gastar? Tampoco lo dijeron hoy, porque lo va a ver esta comisión de expertos. Con lo cual, lo que sigue habiendo cada vez más son falta de garantías e interrogantes. Y cuando hablamos de esta magnitud de plata, a mí me ha pasado que a veces preguntar en ANCAP por 3 millones de dólares da hasta vergüenza, porque son todas cifras tan grandes, que uno se pierde en la inmensidad de los ceros. Y estamos hablando siempre de plata a la gente, y se le fue perdiendo el respeto a tratar con cuidado la plata a la gente. Miren, el monto de lo que estamos hablando hoy, que cifran globalmente en 900 millones de dólares, no solo no tiene antecedentes, sino que es muchísimo, muchísimo dinero, para cualquier actividad. Y en términos económicos hay un concepto que se llama el costo de oportunidad, que aquí se aplica. O sea, se toma la decisión de capitalizar ANCAP porque está en crisis, en colapso y técnicamente quebrada, y no se decide hacerlo con otros organismos. Se decide ponerle fondos frescos a ANCAP y no se decide ponerlo en otros organismos. Eso es lo que más llama la atención y más indigna, revela, porque estamos realmente preocupados por lo que vaya a pasar en el futuro. Y a mí, que se mantengan las autoridades del periodo anterior, que llevaron, entre otras cosas, la situación que estamos viviendo, que se le asignen fondos y que no haya requisitos de gestión concretos. Hay demasiadas preguntas, se habla de utilizar la mezcla, bajarla al mínimo. Usted sabe lo que produce Alur. Hoy la capacidad de producción de etanol de Alur son 100.000 metros cúbicos, 70.000 en Paysandú y 30.000 en Media Unión. Si se mezcla con naftas al 5%, la demanda sería 35.000 metros. Estamos hablando de una venta de nafta de 700.000 metros cúbicos por año. ¿Qué va a pasar con las plantas de Paysandú, la planta de Bella Unión? ¿Dejan funcionar un tiempo? ¿Van a tener capacidad ociosa? Bueno, son todas estas interrogantes, demasiadas interrogantes, que hay que resolverlas ante que el Senado de la República, que el Parlamento Nacional, pero que en definitiva la gente a través del Ministerio de Economía, porque siempre terminamos pagando la fiesta, termine resolviendo apuntalar financieramente a esta empresa. Yo voy a hacer una referencia personal que quizá no es del todo acertada. Pido excusas a los compañeros del partido porque no es un tema que lo hablamos. No es un tema que lo hablamos. Pero si el gobierno hubiera tomado la decisión, previo a enviar este proyecto de capitalización, de una serie de medidas, hubiera tenido la humildad de conversar, de dialogar, de convocar y de comprometer a los actores políticos, porque obviamente tenemos toda la responsabilidad, no sobre la situación de ANCAP, que no es responsabilidad nuestra, sobre el rescate de ANCAP. Perfecto. Gracias, presidente. Hubiéramos tenido, en ese caso, si hubiera convocado al presidente, hubieran puesto requisitos bien estrictos en cuanto a la mejora de gestión, con objetivos medibles, que se puedan evaluar, con cambio de rumbo, notorios y con cambio de autoridades, quizá la decisión, por lo menos personal y estoy seguro del Partido Nacional, hubiera sido un compromiso diferente con
con este rescate de la empresa, que reitero, se podrán discutir de quién es la culpa de la situación que llevamos. Lo que nadie puede discutir, que la ANCAP está técnicamente quebrada y, como dijeron las autoridades, está en crisis. Gracias, presidente. Gracias por la tolerancia.